Bueno, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches, según por donde anden entonces. Vamos entonces con la segunda clase, la segunda semana de este curso sobre griego. Como ustedes ven, la vez pasada tuvimos algunas pequeñas introducciones y estuvimos viendo un poquito el tema de los interlineales. Estuve viendo los trabajos ahí que estuvieron haciendo, las participaciones en el foro, que la verdad están muy buenas, ya están ahí, me encanta que se animen a las teorías, a las preguntas, eh, así que bueno, métanle con eso, creo que los interlineales son una herramienta muy interesante para el abordaje bíblico, ¿eh? Y hoy vamos a seguir con eso, ¿sí? Básicamente nuestro trabajo va a ser con la lectura del texto bíblico a través de un interlineal, ¿sí? Focalizando obviamente en el texto griego. ¿M? Y a partir de ahí vamos a ir sacando algunas preguntas, conclusiones. ¿M? Entonces, eh, la idea es que hoy veamos dos términos. Recuerden que cada clase vamos a ir viendo dos términos. En esta semana, la idea es trabajar con el término pistis, que es fe, confianza, y el término hagiasmos, o haio, que es santo, santidad. ¿M? Y no solamente con el sustantivo, sino con los verbos, por ejemplo, ¿no? O sea, tener fe, santificar, ser santificado, con la familia de palabras, que tiene que ver con pistis, fe, o pisteuo, tener fe, creer, confiar, y con hayasmos, ¿sí? Que tiene que ver con la santidad. Vamos a arrancar con la cuestión de fe. ¿M? Eh, yo vi que ya habían puesto algunas cosas, algunas las contesté, no sé si después entraron nuevamente. Eh, Había algo que yo les dije que me hagan acordar de decirlo en la clase, pero yo ya me olvidé que era, así que eh, quien se acuerde, por favor, en algún momento hágamelo acordar. Eh, Vamos a ir al primer texto. A ver, a ver, esperen un poquito, tendría que encontrar, acá está. Bien, ahí está. Entonces, yo voy a trabajar con este interlineal, ¿sí? Acuérdense ustedes que yo les pasé el otro. ¿M? El otro tiene la grandísima ventaja que tiene el diccionario más grande y tiene una concordancia, ¿no? Eh, y además tiene la palabra transliterada, ¿sí? Que es como se diría, eh, como se pronunciaría si se quiere. ¿Bien? Eh, la primera oración o texto está en Mateo 9:2. Evangelio de Mateo 9:2. Y lo voy a buscar acá, si de paso vemos, recordamos, como Mateo, capítulo 9, versículo 2. Muy bien, ahí está. Eh, Ahí está, llegamos, espero que lo estén viendo bien. Si no se está viendo, por favor, háganmelo saber. Yo lo estoy viendo, pero eh, Reina Valera, la traducción, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Acuérdense cómo trabajaba el interlineal, ¿sí? Cuando uno apoyaba solamente, aparecía ahí en rojito lo que sería la
forma en que yo lo busco en el diccionario, ¿m? Por si ustedes quieren buscarlo en algún otro diccionario que tengan a mano, no, fíjense, yo pongo aquí la palabra idú, ¿m? No está en el diccionario, tiene que buscar lo que está en rojito, ¿m? Jorao. Eh, ¿Qué podríamos ver de acá? Eh, Van llevando a él, a Jesús, paralítico. Fíjense que la palabra paralítico en realidad viene del griego, ¿no? Paralítico es una palabra griega. ¿Mm? Sí, bueno, no sé si lo podremos leer acá, pero paralítico, ¿sí? Sobre una camilla, que había sido arrojado, fíjense, ¿no? Esto de había sido arrojado sobre una camilla. No le quedó otra, el paralítico. Viendo Jesús, y acá aparece entonces la fe de ellos, ¿sí? Aquí, eh, digamos, la fe pistis, una de las cosas que yo quisiera mostrarles aquí, es que la fe se ve. ¿M? Este texto me parece es muy común en los textos, sobre todo de los evangelios, que la fe esté asociada con una fuerza, con un hacer. ¿M? Jesús ve, el verbo aquí, ¿no? Este verbo acá, Jesús está viendo la fe, ¿m? De los que llevaron al paralítico. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo ve la fe? ¿M? Acá no es un credo, no es una afirmación de principios dogmáticos, la fe. ¿M? La fe que Jesús puede ver, ¿sí? Es una fe que rompe un techo para que los amigos hagan descender al paralítico, ¿no? Entonces, esto va a pasar mucho, de concepto de fe. ¿M? Ustedes acuérdense del texto tan conocido. Si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña que se mueva y la montaña se va a mover. ¿Sí? Entonces, también ahí hay una cuestión de la fe, no como algo estático, sino como algo, ¿sí? Que trabaja, que se puede ver. Esto es lo que a mí me parece interesante, que está lejos por ahí de nuestra idea de fe. ¿Sí? Cuando uno dice vos tenés fe, uno por ahí se refiere a lo interior, a un sentimiento de fe, a una convicción, si se quiere, ¿no? En cambio acá, la pregunta vos tenés fe tendría que ver con yo tengo que poder ver tu fe. ¿Mm? Y si vos tenés fe, es algo que se mueve, algo que produce un cambio en alguien, en algo, con una montaña, ¿sí? Este, Jerónimo. Sí, profe, es una fe acompañada por una obra, ¿no? Tal vez, como puede tener que ver con lo que dice Santiago también. Una fe que tiene que ir acompañada, sí, sí, por un hecho, algo que muestre esa confianza. Por Ujú. ejemplo, en este texto, ¿no? Bueno, esto que vos preguntás, ¿sí? Me ayuda a poder revisar nuestra idea de dividir fe y obras. Eso es una cuestión, es un problema nuestro, no es un problema bíblico, ¿sí? Es un problema nuestro. En realidad, ya había empezado en el texto bíblico, por eso Santiago dice, momento, ¿no? Pero en realidad, para la cultura y el tiempo, ¿sí? Mediterráneo del primer siglo, la separación entre fe y obras no era algo que se podía pensar, porque la fe era algo que movía, era, por eso les digo, ¿no? Bajar a este, o llevar a este hombre era lo que se veía, ¿no? Entonces, eh, yo no diría que la fe está acompañada de obras, yo diría la fe es una obra, es una acción, ¿sí?
Por eso, y acá me acordé lo que les había pedido que me hagan recordar, por eso decimos que tenían fe hacia Jesús. ¿Se acuerdan? Yo lo puse en uno de los foros, no me acuerdo de quién, eh, que había preguntado. Entonces, en realidad, cuando traducimos, nosotros traducimos tenemos fe en Jesús, pero el texto griego dice tenemos fe hacia Jesús. ¿Eh? Los dos son complementos, son lugares, como si la obra, como si la fe, perdón, fuera un lugar, pero nuestra comprensión es un lugar estático. Fe en Jesús. La comprensión del texto griego es fe hacia Jesús. La fe se va hacia, se mueve. ¿Mm? Entonces, ahí esto que preguntaba Jerónimo, o que comentaba, eh, veámoslo, porque entonces todos los textos paulinos sobre la fe incluyen o se entienden como obra. ¿Mm? Ahora vamos a ver algunos otros que sería bueno que los revisemos desde ese lugar, Pablo, era que una los veamos pregunta que desde ese hice lugar. yo, perdón, Pablo, Carlos, sí, sí, dale. sí, es la pregunta que había hecho yo, hice después de la clase uno, el foro 2, que era la preposición eis, hacia, que la Reina Valera o en las otras traducciones no la tiene, y en el griego está esa preposición. Ujú, ujú. Sí, ahí va. Entonces, fíjense ustedes cuando traducen, queda medio eh, difícil de leer. Tengo fe hacia Jesús. No se entiende, es difícil. Ustedes van a traducir tengo fe en Jesús, pero saben o tienen la herramienta del griego que es fe hacia Jesús. Es una fe que se mueve, ¿sí? Eh, Esto es una característica de este concepto, ¿m? Que los invito a que puedan este, tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de la interpretación. ¿M? Eh, Bien, eso más o menos, después suceden otras cosas, ¿no? Aquí eh, le dice los pecados son perdonados, ¿no? Los pecados, tus pecados. ¿Mm? Fíjense que el verbo perdonar, no me voy a meter mucho con esto, pero está en un presente, ¿Mm? Un presente pasivo. Tiempo presente es un tiempo que circula. ¿Mm? No dice, tus pecados fueron perdonados. ¿Mm? Es un verbo que dice, te están siendo perdonados los pecados hoy, ¿no? Es un tiempo presente, un tiempo siempre presente. ¿Eh? Eh, Bien, ¿estamos? Entonces, con este texto yo remarcaría esta idea de fe. Eh, Me voy a pasar al siguiente, texto un poquito más largo, Romanos, capítulo 10, versículos, Romanos 10 al 10. Romanos 10. Ahí va. Profesor, perdón, ¿me escucha? Sí, 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 no sé. perdón. Estaba leyendo ahorita, ¿no? Concentrándome y qué bonito suena en el griego, o sea, el significado en el griego. Están dejando ir tus pecados, ¿no? Sí, Suena más hermoso que te digan, te perdoné los pecados, ya fueron perdonados. O sea, ese significado, qué bonito, porque es el proceso de que, bueno, está yendo fuera, ¿no? Se están dejando ir de ti. ujú, Encima enfatiza, ¿no? De ti. ujú. ¿Por qué no lo dejaron así, digo yo?
Bueno, ahí lo que decís, Patricia, está muy interesante el tema de la traducción, ¿no? Acuérdense el dicho italiano, latino-italiano, traductore, traditore es, ¿no? El que traduce, traiciona. Siempre tenemos que traicionar, ¿no? Porque la cultura que estamos traduciendo es otra cultura y la tenemos que pasar a nuestra cultura, ¿no? Y a nuestra forma de entender y a nuestra religiosidad y tantas cosas. Entonces, hay que hacer ese esfuercito de volver a leer y tratar de rescatar, aunque después no lo podamos traducir exactamente, pero sí podemos sacarle, yo digo, sacarle jugo, ¿no? Sacarle más significados, sacarle más sentidos. ¿No? Entonces sí, es un proceso. Bueno, yo no lo remarqué, pero está en pasivo. Es un verbo presente pasivo. ¿No? Es decir, el paralítico no perdona, no se perdona, es perdonado. Es una acción en presente que va siendo continua, pero que la recibe, ¿sí? Este, y bueno, y obviamente la recibe no porque tenga fe, porque no sabemos si el paralítico tenía fe. La verdad que no tenemos, el texto no nos dice. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas, ¿no? El- el- los que tenían fe eran los amigos. La fe que ve Jesús es la de los amigos. Entonces, no sabemos la convicción o no del paralítico. ¿Eh? Si fue el paralítico que les dijo llévenme o les dijo no me lleven porque no sirve de nada. No, no sabemos. Sí sabemos que los amigos dijeron te guste o no te llevamos. ¿Eh? Eh, Acoto una cosita más, Bien. Pablo, perdón. Abel, dale. A esta idea de traducir es traicionar, evidentemente. Yo, bueno, escribía lo último en el foro de la clase anterior, esta, la idea de Mateo de aborrecer. En todas las Biblias que yo busqué, salvo la Dios habla hoy, que dice amar menos, todas las demás implican aborrecer u odiar. Y busqué las ediciones y son, digamos, del 70 para arriba. Ya se entendía en el castellano, en el español, aborrecer como algo muy grave, muy fuerte, que dio lugar a muchísimas equivocaciones y se las sigue habiendo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué se sigue en ediciones nuevas traduciendo aborrecer cuando la palabra decía amar menos? Dios, Jesús nunca pretendió que nos enemistáramos con nuestros padres y nuestros hijos. Bueno, esto que decís vos, Abel, en realidad está Perdón, sí, Lucas. en Lucas, ¿no? Sí, sí. En Lucas dice la palabra miso, el verbo miso, Sí, miso de aborrecer. No sé si lo hablamos acá o no me acuerdo. no, No. Este, Está el verbo miso, que es odiar, directamente, ¿no? Ahora, y cuando es leído por Mateo, este texto, ¿sí? Posiblemente de una fuente escrita, porque también la tiene el Evangelio de Tomás, apócrifo, que tiene también la palabra miso, el verbo miso, odiar o aborrecer. Eh, Mateo la lee y Mateo pone, como vos decís, Abel, pone el que odia más, perdón, el que ama más a padre, madre, mm, etcétera. Es decir, ya Mateo, dentro del canon, entra en discusión con la palabra, con el verbo miso, claro. odiar. Había un tema ahí, Está, había una pregunta, ¿no? Después vienen las traducciones del castellano, pero ya en el griego tenemos ese problema. mm, está, Entre los mismos escritores bíblicos ya estaba esta cuestión de cómo traducimos esto con todo lo que vos dijiste, Abel, ¿eh? Porque Jesús no puede odiar. ¿Por qué Lucas puso eso? Entonces Mateo lo cambia, ¿sí? está, O a lo mejor Jesús dijo como Mateo y Lucas lo cambia y pone odiar. claro.
Bueno, Ahí, bueno. pero bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Que bueno, es para largo, pero sí hay Ah, una. Lo que quiero sí señalar es que ya en el mismo texto a veces se dan estas problemáticas de traducción, porque este, Lucas y Mateo están discutiendo ahí, en ajá, este pasaje. ¿Mm? perfecto. Eh, Romanos 10, sigo con el tema de la fe. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense que acá aparece este concepto, ¿no? Rema, para palabra hay dos términos. Para el concepto de palabra hay dos términos. Logos, que ustedes lo conocerán, logos, ¿no? La palabra como algo más activo. Y rema, que es la palabra más escrita, digamos, ¿no? Eh, pero acá es rema, tes es, sería de, ¿no? Fe, ¿sí? Eh, Cerca de ti la rema está, la palabra está. En el estoma, ¿no? De ahí viene nuestro estómago. En el estómati, tú, tu estómago, y en el corazón tuyo, ¿sí? Esta es la palabra de fe, la que anunciamos. Y voy a pasar al siguiente, porque es 10. A ver, ¿cómo era que se pasaba el siguiente? Acá. Sigue. Porque, sí, acá aparece homologueo, ¿sí? Eh, Declarar públicamente, confesar, ¿no? Pero confesar no en el sentido por ahí nuestro más tradicional de una confesión de pecado, sino una declaración pública, ¿sí? Si confesamos con con la boca tuya, que el Señor Jesús, ¿no? Que Jesús es Señor, y creyeses, digamos, en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, aparece este verbo muy común en el texto bíblico, sozo. ¿Mm? Salvar, puede significar varias cosas, salvar, liberar, sanar, ¿no? Y fíjense aquí, verbo futuro, pasivo. De nuevo, la acción la recibe el sujeto que hizo una declaración pública y el sujeto que creyó en su corazón. ¿Mm? Fíjense que aquí aparece más la cuestión de la creer en el corazón, un poco lo que recién yo decía en el Evangelio, ¿no? Creer tiene que ver con una fuerza que se ve, acá creer tiene que ver con el corazón, ¿sí? Pero no está solo, ¿sí? Porque viene unido a una declaración pública, Mm. ¿bien? Eh, y sigo un poquito más en el siguiente, esperen que lo pase. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Eh, de nuevo, con el cardía se cree, pisteuo, de nuevo el verbo pisteuo. Eis, acá aparece esta preposición tan hermosa que decíamos recién, ¿no? Se cree hacia la justicia. De nuevo, el creer no se cree en la justicia, sino hacia la justicia. ¿Mm? Acá lo traduce para justicia. Estaría lindo, bien, ¿no? Pero sin olvidarnos que justicia es un lugar al que hay que ir, que la fe lleva hacia la justicia, ¿no? Y con la boca se confiesa para salvación. Yo hice
voy a ver, les marqué aquí. Voy a ver si puedo compartir. ¿Ustedes están viendo aquí el texto que yo separé con colores? No. Bien, entonces déjenme ver si puedo volver. Porque les quiero proponer pensar el texto que leímos recién. ¿Se está viendo ahora? Ahora sí. Buenísimo, bueno. ¿Qué hice yo acá? Y es lo que les propongo que tengan en cuenta ustedes. Si ustedes se fijan, yo desarmé el texto que leí recién de corrido, ¿m? Lo desarmé y lo estructuré. Una de las cosas que hice fue marcar con colores, fíjense, las palabras iguales, ¿sí? Porque esas palabras iguales me van a marcar estructuras. Entonces, fíjense, aquí en amarillo puse lo que tiene que ver, no sé si se ve el cursor, ¿sí? Lo amarillo tiene que ver con stomati. Stomati era la boca. Acá aparece de nuevo. En griego es más fácil hacer esto, porque como las palabras son tan raras para nosotros, ¿sí? A lo mejor en el castellano la dejamos pasar, ¿sí? Entonces, fíjense, en amarillo puse todo lo que tiene que ver con boca. En verde, con corazón. ¿Ven? Acá, acá y aquí. Fíjense que el texto lo que nos está proponiendo es pensar en el corazón, hasta que uno diría, bueno, está bien, entonces todo lo que dijimos recién, de que la fe era algo que se movía, algo que producía algo, acá cae por tierra, porque Pablo está diciendo, ¿sí?, que la fe está en el corazón, ¿no es cierto? La fe se cree en el corazón, ¿no? Pero en realidad lo que está juntando es corazón y boca. ¿Bien? Entonces, corazón y boca, no está el corazón solo, donde habita la fe si se quiere, donde surge la fe, sino en el caso de Pablo, ¿sí? En el caso del Evangelio se uniría corazón y manos, ¿no? Corazón y pies, porque el corazón produce la fe, qué sé yo, y mueve las manos, etc., ¿no? En rojo les puse aquí todas las palabras que tienen que ver con fe, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a estructurar el texto, yo medio aquí les hice la estructura, ¿sí? Las partes que están más hacia la izquierda, por ejemplo esta de aquí, y esta palabrita solita que aparece ahí que es serás salvado, ¿m? Quedan solas, quedan fuera de la estructura, y cuando quedan solas es porque tienen más fuerza, ¿m? Entonces, esta estructura, ustedes traten de hacerla cuando encuentren un texto en griego, sobre todo un texto como este que es un poquito más largo, ¿sí? Traten de buscar las palabras que van recorriendo el texto y traten de buscar cómo se van juntando, ¿sí? Fíjense, este renglón de acá. Este renglón de acá nos va a decir, esta es la palabra de fe, la cual anunciamos. Entonces, la palabra de fe no es algo que de ninguna manera puede quedar adentro, en el corazón.
porque es palabra, ¿sí? Acá se anuncia, y acá en el versículo 10, ¿sí? Es la que busca ir hacia la justicia. ¿Bien? Entonces, nuevamente, si bien la fe está en el corazón, ¿sí? Y en el corazón, en la fe, en el corazón, uno cree, confía que Dios levantó de los muertos a Jesús, ¿sí? Eso se convierte en rema, palabra, y en confesión pública. Y ahí es donde la fe surge, nace, ¿sí? Y produce algo. ¿Bien? Esperen que vuelva. Ahí está. ¿Se vio eso entonces? Ese es un trabajito, sería como un pasito más, ¿no? Hasta ahora estuvimos trabajando solo con una palabra. Fijarse si es presente, ¿no? Fijarse solo en una palabra. La propuesta de este texto ahora sería tratar de ver cómo esa palabra está jugando con sus similares en un texto un poquito más amplio. Bien, paso. ¿A dónde paso? Esperen que vea dónde paso. Paso al otro término, porque si no, estamos. Ahí está. Yo sería un poquito con el término fe, ¿verdad? El otro término, santidad o santo, ¿sí? Y ahí voy a irme a Primera Tesalonicenses 4:7. Entonces, esperen primero que lo busque. Primera Tesalonicenses 4:7. Ahí está. Ahí está. Pues no, traducción Reina Valera, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Juego primero con las palabras, con cada uno. Caleo, verbo llamar, ¿sí? Em, como dato, de ahí viene la palabra iglesia, ¿sí? Eclesia, caleo y eclesia están relacionados. Eclesia es los llamados, ¿no? Los convocados. Me fijo, es un verbo. Aoristo, ¿se acuerdan el tiempo aoristo que les había marcado la otra vez? Tiempo aoristo tenía que ver con algo puntual, ¿sí? Algo que sucedía puntualmente, en un tiempo puntual, en un momento puntual. Entonces, aquí no es algo que sucede siempre. El llamado, ¿no? Nos llamó a nosotros, Caleo, nos llamó puntualmente, en un momento puntual, Dios, y aparece esta palabra, ¿sí? Catarsia. Eh, Catarsia es lo puro, la pureza. La alfa está de aquí adelante, es lo que llamamos una alfa privativa, ¿sí? Le saca la característica a la palabra. Reina Valera traduce inmundicia, yo traduciría impureza. Los cátaros eran los que se consideraban puros, ¿no? Los acátaros serían los impuros. Y me detengo un poquito en este término,
creo que lo vimos la otra vez, Alá. Alá es una disyuntiva. Cuando les aparezca Alá, acuérdense que puede estar de un lado y del otro lado, ¿sí? Una oposición que sería bien interesante tenerla en cuenta. ¿Mm? Eh, ¿Y qué está oponiendo acá? Está oponiendo este término de acá con este término de acá. ¿Mm? Es decir, la santificación le está oponiendo a acatarsia. ¿Sí? Eh, y la acatarsia, fíjense, nos llamó Dios, dice, no nos llamó a nosotros. Fíjense el orden de las palabras, ¿no? Dios, uno diría, bueno, primero tendría que estar Dios, porque Dios dice, Dios no nos llamó. Pero en realidad lo primero es el llamado, lo segundo es a quién, a nosotros, lo tercero es quién, Dios. Y aparecen dos preposiciones de lugar. Esta, epi, contrapuesta a esta, en. Entonces Dios nos llama a lugares. Acuérdense que en la cosmovisión, digamos, no están tanto las ideas de las ideas, el mundo ideal. Por lo tanto, esto, acatarsia y hayamos, impureza y santidad, no son pues, conceptos ideales, sino que son casi uno diría lugares físicos. Son concebidos como lugares físicos, ¿no? Ahora, esos lugares físicos tienen como dos preposiciones diferentes. Epi es lo que está encima, en es lo que está dentro. Uno esto lo podría pasar como, como de largo. Y por ahí uno puede detenerse aquí. ¿Mm? Una cosa es estar casi encima o aplastado, si se quiere, ¿sí? De la impureza, de un lugar, impureza, y otra cosa es estar dentro de la santidad. Para Pablo, esta preposición en es muy importante, importantísima. ¿Mm? Nosotros estamos en Cristo y utiliza esta preposición. ¿Sí? Podemos estar en santidad. ¿Sí? Cristo puede estar en nosotros. ¿Sí? En cambio acá no está metido, digamos, porque podría haber usado tranquilamente en acatarsia, como si estuviéramos adentro de la impureza o adentro de la santidad. ¿Sí? Entonces, pueden jugar ustedes también, viendo qué cosas oponen. ¿Se entiende esto? Esto. Avisen si estoy mareando, ¿no? Si veo, no le veo los ojos cruzados por eso, ¿no? Si se queman las cabezas, avísenme. Pero entonces, es un poquito esto de tratar de recuperar estas preposiciones, ¿m? Separadas, opuestas en contraposición, ¿m? Por lo que aquí sería el pero o el sinoen. Aquí Reina Valera lo traduce sino. Bien, un segundo texto de santificación lo habíamos propuesto en Romanos 6:19.
Volvemos a Romanos. Fíjense que aquí ya vamos a tener un texto un poquito más largo, ¿sí? Lo leo en Reina Valera. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando tengo textos tan largos, está bueno entonces hacer lo que hicimos recién. Yo lo hice y espérenme un poquito. Aquí estamos. Déjenme que les comparte el texto marcado con colores, ¿sí? Para que podamos ver cómo jugar con el texto para encontrarle un poquito más otros significados. Bien. Bien. Fíjense, lo primero que hago es separar la partecita de arriba, esto que está acá arriba. Uy, bueno, lo que puse ahí arriba separadito, ¿sí? Que decía, humanamente hablo, a causa de la debilidad de la carne de ustedes, ¿sí? Eso lo separo. ¿Por qué? Porque Pablo está preparando retóricamente el mensaje que va a venir después, ¿no? Eh, Retóricamente y casi sarcásticamente, ¿no? Fíjense qué fuerte, porque la primera palabra que utiliza, esta de aquí, antropinon, ¿sí? Vuelve a ubicar a los oyentes en la cuestión humana de los oyentes. Pero aparte después utiliza esta, a causa de la debilidad de la carne de ustedes. Eh, Cuando aparecen estos textos así, yo siempre sugiero pensar por qué los tiene que decir. ¿Por qué Pablo tiene que empezar diciendo, les hablo humanamente por la debilidad de ustedes? ¿A quiénes tiene enfrente? Uno diría, ¿quiénes se creían o qué se creían los que tenía enfrente Pablo para que tenga que comenzar su discurso con esto, ¿no? Después de eso sí, hice lo que les invito a hacer, ¿no? Fíjense, a buscar las palabras iguales en griego, ¿no? O iguales o parecidas. Fíjense que es bastante, eh, aparece como bastante esquemático. Cuando uno empieza a separar, ¿no? Si ustedes ven, aquí en verdecito les puse esta palabrita de aquí, ¿sí? El que pone o el que está, establecer, ¿no? Aquí, establecisteis, ¿no? Aquí, en rosado, los miembros, ¿no? Fíjense que está bien estructurado. Esto verde es eh, esclavitud, ¿sí? Y de nuevo, esclavitud, y acá aparece de nuevo la palabrita que vimos recién, acatarsia, impureza. Y acá, en contrario, justicia, ¿sí? Para anomia, nomos es ley, a nomos es sin ley, lo contrario, santidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué hice? Puse como una forma del discurso, ¿sí?
Lo que yo trato de ver cuando encuentro las palabras en griego, digo, siempre cuando hablamos, inclusive nosotros, nosotras, cuando hoy hablamos en español, utilizamos estructuras, utilizamos formas del discurso. No ponemos las palabras aleatoriamente. Aunque no nos demos cuenta, siempre usamos formas en el discurso que son muy parecidas, ¿no? Y que quieren buscar determinados efectos, ¿no? Como yo tengo un texto escrito hace mucho tiempo, ese efecto trato de buscarlo en las palabras que se van repitiendo, por ejemplo. Y las van a encontrar porque se van a repetir. ¿Mm? Entonces, ¿qué está oponiendo Pablo acá? Dos esclavitudes, fíjense. Dula, esa que está en verde, significa esclavitud. Y está oponiendo dos esclavitudes, ¿sí? Una esclavitud a la impureza o una esclavitud de la impureza para o hacia, de nuevo, fíjense, de nuevo la preposición eis. La preposición eis ya se la saben de memoria ustedes. En 2 clases nos apareció 48 veces. ¿No? Preposición eis, hacia, ¿no? Y de nuevo, la esclavitud es hacia un lugar. Y uno puede ir en esclavitud hacia la anomia o puede ir en esclavitud hacia la santidad. ¿Sí? Ahora, la esclavitud no no es una esclavitud sola. La esclavitud es la esclavitud de impureza y de anomia. O esclavitud de justicia. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes busquen el texto, este texto muy bonito, este texto muy pequeñito y muy interesante, no dejen de prestar atención a esto. ¿Sí? En el griego, este recorrido de palabras ayuda mucho. Vuelvo a esto. En el griego uno puede ver como las palabras son tan diferentes, como son dibujos, si se quiere, esos dibujos nos ayudan a que podamos estructurar mejor. ¿No? Ustedes tienen ahora en el foro, ¿sí? Yo les dejé unos textos para que véanlos ahí con el interlineal y traten de hacer este ejercicio. ¿Eh? Traten de, ya sumamos como 2 niveles. El nivel de la palabra concreta, a ver en qué tiempo verbal está, a ver qué preposición tiene, ¿sí? A ver si hay oposiciones, ¿no es cierto? Eso es un nivel. Segundo nivel es el que estuvimos viendo hoy. ¿Hay palabras que se repiten? ¿Podemos en esas palabras que se repiten buscar alguna forma del discurso? ¿Eh? Eh, Bienvenidos al arte de la interpretación bíblica, ¿no? Yo siempre digo que no es ciencia bíblica, es arte. Porque el arte es sacar de un pedazo de mármol, ¿no? Una escultura. Bueno, les regalo 3 pedazos de mármol, de la cual ustedes tienen que sacar mensajes, significados, ¿sí? Ir tallándolos. No siempre son situaciones fáciles, obviamente, pero bueno, ahí tienen entonces para trabajar en los foros. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta con esto? Que no sea qué estoy haciendo yo acá. Puede ser, Pablo, que eh, en eso de Asia, ¿no? De ir, de la fe, eh, nosotros tenemos la cosmovisión griega y desde el griego que fue escrito, ellos piensan en hebreo. Algo de eso Exact- hay. sí, exactamente. Eh, Está escribiendo en griego, bien decís vos, está escribiendo en griego y pensando, Pablo era hebreo, Pablo era judío.
¿no? Pablo, Jesús, los escritores del Nuevo Testamento. Pero nosotros, por eso digo, nosotros ahora pensamos en griego y tenemos que volver a pensar, o sea, el ejercicio de pensar como pensaba Pablo o como pensaban los escritores sagrados. Exactamente, sí, 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 sí. Es un ejercicio de la traducción. Cuando uno traduce un texto del inglés al castellano, tiene que hacer exactamente el mismo ejercicio. ¿Eh? Por eso, los interlineales son útiles, pero no son la solución. ¿Sí? O el traductor de Google es útil, pero no es la solución. Lo que hace es una traducción mecánica. Siempre se hacen, digamos, con una inteligencia artificial, son traducciones mecánicas. ¿Mm? La interpretación en la traducción la tenemos que hacer nosotros. Profe, tal vez ese fue el problema de las traducciones, ¿no? Mecánicamente, o acomodar para que suene como, no, como nosotros podamos entenderlo. Y a veces es difícil todo eso. Sí, 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 sí. Yo les puse, según lo que decía Abel, el ejemplo del texto entre Lucas y Mateo. Ese es un ejemplo entre muchos, ¿sí? Se encontraron con un texto de Jesús que decía, el que no, y yo no les agregué más, pero Lucas dice, el que no odia a su esposa, a su mujer, en realidad, su mujer. Mateo no lo dice eso. ¿Pero por qué? Porque en Lucas está la concepción de que el discípulo es varón, no mujer. Por eso dice, el que no odia a su mujer no me puede seguir. Y Mateo no está también de el acuerdo. contexto, profe, en el que se escribió Lucas, más, un poco más tardío, ¿no? Que Mateo. Sí, sí, un poquito más tardío, sí. Evidentemente los dos estaban leyendo la misma fuente, Claro. pero Mateo eso de, primero, saca el verbo miso, odiar, lo saca, lo traduce el que no, el que ama más a, pero saca eso de la mujer. ¿Por qué? Porque implica que los discipulados solamente pueden ser varones, que es lo que pensaba Lucas. Ahora, Entonces, ahí ya se me complicó porque yo pensaba que en el movimiento que escribe Lucas, él incluye muchas mujeres. eh, en realidad sí y no. Mateo incluye, yo creo que muchísimo más que Lucas. Y Juan, ni hablar. María Bueno, pero Magdalena, habíamos visto con usted que la comunidad juanina era más fuerte de las mujeres ahí. claro, 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 sí, sí. María Magdalena tiene voz, tiene palabras solamente Juan. ¿Sí? En Mateo aparece, en Lucas está bastante desdibujada. Y María Magdalena fue una líder del primer siglo fuertísima. Entonces, bueno, en Lucas hay mujeres y actúan y están en la memoria, sí, sí, pero no es el que más las eh, rescata esas memorias, ¿no? Y se ven cosas pequeñitas como esta. Yo que quería más a Lucas que a Mateo, mira, ahora me cambiaste todo, Pablo. No, no, Mateo de las mujeres están. Mateo tiene una genealogía con 5 mujeres. Lucas en su genealogía no pone una sola mujer. Y una de cal y una de arena. En Mateo, el ángel le anuncia a José que va a tener un hijo. No le dice nada a María. En Lucas, el ángel le anuncia a María. Entonces, una de cal y una de arena. No, no todo es blanco o negro. ¿Sí? Cuando vemos cosas de la traducción en las cuales había debate en el primer siglo, ¿sí? Eso aparece. Y estoy hablando de debates en el canon. Uno puede decir, Jerónimo se puso nervioso, lo escribe,
cuando vio que Marcos traducía Talita Kumi como a ti te digo, niña, levántate. Jerónimo dice, está mal traducido, ¿no? Porque lo que hace Marcos es traducir Talita Kumi, ¿no es cierto? Marcos traduce Talita Kumi del arameo al griego para que su gente, sus oyentes, lectores lo entiendan. Jerónimo, unos siglos después, dice, lo tradujo mal. Porque y dale con Taluti, Talita Kumi, no significa exactamente eso. No dice, a ti te digo. No está esa palabra. Entonces, fíjense, toda esta cuestión es una constante de debate, de riqueza. De riqueza, porque en eso también es riqueza. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, si no, nos estaremos viendo el martes que viene, ¿eh? Y métanle con los foros, ¿sí? Que ahí aparecen cosas bien interesantes. Anímense y compartan ahí. Leamos los foros de los otros también, de las otras que nos dejan también bastantes ideas, ¿eh? Sí, está bueno. Muy bien, nos vemos entonces el martes que viene. Bueno, profe, chao, gracias. Gracias. Chao a Muchas todos. gracias. Gracias. Nos Chao, vemos. chao. Bendiciones.